buenas tardes. Bienvenidos a todas y todos el día de hoy a la serie de conversatorios Cuidado, Espacio y Comunidad, Experiencias en Asia y África, organizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, como parte de las actividades organizadas por la Coordinación de Igualdad de Género en la UNAM en el marco del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo. El conversatorio del día de hoy se titula Cuidados comunitarios y autocuidados y contaremos con la participación de los ponentes Adriana Franco, Norigisa Aray y Pablo Ramírez, a quienes brevemente presentaré. La doctora Adriana Franco es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por el programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en estudios de Asia y África con especialidad en África por el Colegio de México y licenciada en Relaciones Internacionales por la UNAM. Es integrante del Observatorio Latinoamericano de Geopolítica del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM y nos presentará el tema Enfoques marxistas vinculados con el trabajo informal y los cuidados en África. El doctor Norigisa Aray es doctor en estudios latinoamericanos por la UNAM, maestro en estudios latinoamericanos también por la UNAM, en donde obtuvo el premio Alfonso Caso, y licenciado en letras por la Universidad de Osaka. Actualmente es becario postdoctoral del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM, y él nos presentará el tema Altruismo y Cuidados en Japón. El doctor Pablo Ramírez es doctor en estudios tailandeses por la Universidad de Chulalongkorn. Es maestro en estudios contemporáneos de Asia por la Universidad de Ámsterdam y estudió la licenciatura en periodismo y comunicación por la Universidad de Minchuan en Taiwán. Actualmente es investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Y él nos presentará el tema Movilidad de mujeres enfermeras en Filipinas. Y bueno, con la finalidad de contextualizarnos un poquito en lo que se estará dialogando el día de hoy, le voy a dar la palabra a cada uno de los ponentes para que nos expliquen brevemente el tema que nos estarán platicando. Doctora Franco, si gusta comenzar, por favor. Muchas gracias, Alma. Bueno, buenas tardes a todas, todos, todes. Es para mí un placer estar aquí compartiendo la mesa con Alma, con Pablo, con Nori y bueno, con todas, todos ustedes que seguramente nos están escuchando desde la virtualidad. Gracias también a los organizadores del evento por hacer esto posible, a las personas más visibles, pero también a quienes están como tras bambalinas. Y bueno, como ya les comentaba Alma, vamos a estar discutiendo sobre cómo entender los cuidados, los espacios de cuidados en diferentes regiones. Yo voy a hacer énfasis en el continente africano como un conjunto, quizá mencionando algunos ejemplos clave, pero sí me gustaría señalar que, pues tal como señala Tronto, los cuidados se encuentran en todas las esferas de la vida cotidiana, pues porque son centrales para mantener y reparar la red social de la vida. Los cuidados son relacionales, perdón, y sus prácticas también están entretejidas de diversas formas. Y a pesar de su importancia para la reproducción de la vida, el cuidado ha sido despolitizado y pensado como un trabajo, entre comillas, natural que realizamos las mujeres. Esta división sexual del trabajo, que para nada es natural, es la que ha moldeado y disciplinado nuestros comportamientos, pero también nuestras corporalidades. Tendríamos que tener claro, me parece, que las formas de cuidado dependen de los modos de producción, ¿no? O sea, cada sociedad va a tener formas de cuidado distintas y es un poco lo que quiero rescatar también con el caso del continente africano. Goldsmith ya mencionaba que la opresión de las mujeres tiene una base material y que esta va a estar estrechamente vinculada con la forma en la que se va expandiendo el sistema capitalista y la producción de mercancías, pero también con el surgimiento de la propiedad privada de los medios de producción. Entonces, los cuidados se han convertido como en una forma colectiva de apropiación que es funcional para el capitalismo. O sea, hemos mencionado, se señala muchas veces que el cuidado es fundamental para la vida, pero también es fundamental para el capitalismo. La desvalorización que se ha hecho de los cuidados ha sido central para las lógicas de acumulación. Y en el caso de África, la desvalorización de los cuidados no se puede desvincular de los procesos de esclavización ni de colonización. De hecho, antes el trabajo de cuidados que realizaban las mujeres, pero no solamente las mujeres,
era reconocido y era valorado. Incluso se asume que las mujeres podían tener cierto poder social y no había como tal una división de esferas, que las mujeres solamente pudieran ocupar la esfera privada. Eso no ocurría en todos los espacios del continente africano. Lo que sí ocurría es que había una colectivización de los cuidados y en las relaciones matrilineales, por ejemplo, los hermanos eran los que tenían que ser los encargados de cuidar a los sobrinos. ¿Qué es lo que pasa con los programas de ajuste estructural? Pues se van a agudizar estos problemas o esta crisis de cuidados en ciertos sectores y quiero vincularlo con la cuestión de la informalidad que implica para las mujeres en la informalidad estos trabajos y cómo situarlos en el continente africano. Muchas gracias, doctora. Doctor Norihisa, ¿le gustaría por favor comentarnos un poco? Buenas tardes a todos y a todas y a todos. Eh, Igualmente, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la organización de toda esta sesión. Yo voy a ser muy breve porque me gustaría que tuviéramos tiempo máximo para la exposición. Y pues mi enfoque siempre ha estado ligado con la antropología y actualmente estoy interesado en desarrollar análisis de cómo está tras esta toda oleada de la modernización y el cambio que ha padecido, digamos, en el proceso de rapidísimo crecimiento económico en todos los países asiáticos, bueno, no, sobre todo en Asia Oriental. eh, el- Todo este proceso, digamos, de la modernidad comprimida que se dice, que se ha atravesado o los países asiáticos, eh, y actualmente yo veo, tengo mucho interés en desarrollar, ¿no? En análisis en organización comunitaria de varios países, pero actualmente estoy desarrollando una investigación sobre el retorno de los jóvenes japoneses a la ruralidad, al medio rural. Yo creo que estos fenómenos podemos observar también en Corea del Sur, Taiwán o incluso en China, pero o sobre todo en Japón, creo en el contexto o después del terremoto, que voy a tocar el tema un poco también, de 2011. Hay una creciente tendencia, ¿no? De la revisión del espacio, del cuidado, que hoy es el tema de hoy, por los jóvenes que pues no pueden o no pudieron encontrar un espacio adecuado de bienestar en las grandes urbes. Entonces, actualmente buscan un espacio, este fenómeno que se le llama como vuelta al campo o retorno rural. Entonces, hay una, digamos, nueva ventana de oportunidad para reinventar, digamos, la sociedad, pensar otras formas de más incluyente, en términos de género, en términos de minorías sexuales en todos los sentidos. Y entonces tengo esperanza en cómo investigar qué tanto o qué tan interesante movimiento, digamos, hay dentro de primer año en el marco japonés, creación de estos nuevos espacios, ¿no? De reciprocidad, de solidaridad, del cuidado, ¿no? Entonces, no puedo ahondar mucho en ese tema hoy, pero me gustaría más bien retomar un poco el proceso histórico o de transformación social japonesa, y en relación al cuidado, ¿no? Espacio de cuidado. Es el tema de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la explicación que nos acaba de dar. Le doy la palabra al doctor Pablo Ramírez. Muchas gracias, Alma, y pues un placer estar aquí con los colegas, la doctora Adriana Franco y el doctor Norihisa Aray. Además, pues un agradecimiento a todo el personal del PUEA por organizar este evento. Pues yo voy a hablar, en efecto, de este fenómeno que vemos en las Filipinas desde hace ya más de 20 años. Anualmente las Filipinas están enviando alrededor de 20 a 30 mil enfermeras al extranjero. Generalmente, originalmente muchas de ellas salían a Estados Unidos, Reino Unido o Canadá, pero en los últimos 10 años también vemos que países asiáticos como Taiwán,
como inclusive los Emiratos Árabes Unidos o Hong Kong se están volviendo destino para estas enfermeras, ¿no? Entonces, vemos que ya son básicamente, pues, políticas de casi casi de exportación de personal altamente capacitado por parte de Filipinas, que brinda pues a estas mujeres oportunidades laborales que claramente no existen en su país de origen, pero que también pues crean pues desequilibrio familiar, ¿no? Por así decirlo. Muchas de ellas se van jóvenes, entonces no tienen a lo mejor familia propia, pero pues tienen padres que con el tiempo envejecen, y entonces ¿quién se va a ocupar de sus padres? O después, si en algún momento llegan a tener a su propia familia, pues muchas veces deciden regresar a Filipinas a que nazcan los hijos allá, ¿no? Entonces, una vez que nacen los hijos, deciden volver a salir, ya que ganan, sus oportunidades laborales son más grandes fuera, y por lo tanto, pues hay que dejar a los hijos atrás. Y cómo se organiza, pues toda esa red de cuidados comunitaria, básicamente, alrededor de esas comunidades de enfermeras que dejan las Filipinas en busca de mejores oportunidades laborales y pues de vida fuera, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a intentar discutir en la sesión de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchísimas gracias a los tres por esta breve introducción que nos acaban de dar. Y bueno, entonces, bajo este contexto que nos acaban de decir, ¿nos podrían platicar un poquito a partir de sus líneas de investigación y regiones geográficas de conocimiento, qué se entiende por espacios de cuidado? Doctora Franco, si gusta comenzar, por favor. Gracias, Alma. Sí, uno de los elementos que a mí me parece muy interesante de los cuidados y como de este discurso específicamente que se ha popularizado tanto en los últimos años sobre los cuidados, es que en el continente africano pareciera de pronto que es un discurso que viene más bien de fuera, ¿no? Entonces, para pensar en los espacios de cuidado, desde dónde se está entendiendo, qué es lo que está generando, me parece interesante pensar justamente o plantear que muchos de los estudios que se han hecho sobre los cuidados en continente africano vienen de organismos internacionales, de ONGs, y no porque no sea un tema central para los pueblos africanos, no porque a las comunidades africanas no les interese hablar de cuidados, sino que más bien era parte de la cotidianidad que no se nombraba o no se mencionaba como se analiza ahora en las políticas públicas de cuidado en diversos espacios. Pero para responder de manera clara qué se entiende por esos espacios de cuidado en el caso del continente africano, quisiera recurrir a esta forma en la que la economista Razavi entiende justamente el diamante de cuidados, ¿no? Y cómo el diamante de cuidados fue una crítica a los regímenes de bienestar que sí consideraban al Estado y al mercado como instituciones centrales para los cuidados, pero que Razavi decía, si nosotros vemos a los países del denominado sur global, nos vamos a dar cuenta que las comunidades, como lo mencionaban Pablo y Norigiza, las comunidades y las familias van a ser mucho más importantes. ¿Cuáles son entonces esos espacios de cuidados para los diversos casos del continente africano, principalmente los hogares? Sobre todo en la actualidad, ¿no? Como les decía, la colonización lo que hizo es que estos cuidados se desvalorizaran y también se quedaran como en el espacio privado y que le correspondiera entonces a las mujeres esos cuidados que antes eran colectivos, que antes eran públicos incluso, se van a ir al espacio privado de los hogares. De acuerdo con Baliani, el 70% de los cuidados en el continente africano son realizados por las mujeres en los entornos familiares. Entonces, esto nos habla justamente de que los hogares van a ser los espacios centrales para esos cuidados. Y que también hay esta visión, o sea, hay cuidados que están familiarizados y que además están feminizados y que la estrategia tendría que ir en contra como de esta familiarización y de esta feminización de los cuidados, porque las mujeres se asumen como madres, como cuidadoras, pero ahora también como trabajadoras. Y el incorporarse al mercado laboral genera unas dinámicas distintas para los cuidados.
Muchas mujeres en el continente africano son ya también las principales proveedoras, ¿no? O sea, no es la familia tradicional la que imperaba antes en muchas comunidades, sino que son las mujeres quienes fungen como principales proveedoras. En Durban, en Sudáfrica, solo por poner un ejemplo, el 80% de las mujeres se asumen como las proveedoras de los hogares. Entonces, esto también nos remite a entender cuáles son las dinámicas que se van generando de desigualdad y la doble carga o triple carga en algunas ocasiones que cae sobre las mujeres, quienes tienen que entrar a los trabajos productivos que sí han sido reconocidos a lo largo de la historia, pero que tienen que seguir haciendo trabajos reproductivos, trabajos de cuidados, que son los que garantizan el bienestar de la fuerza de trabajo que es central para esa acumulación. Entonces, ahora lo que estamos viendo también es cómo los espacios públicos se están configurando como espacios de cuidados, pero con una individualización de los cuidados sobre las madres. Pues muchas madres tienen que ir al ámbito laboral y llevar a sus hijas, a sus hijos a estos trabajos, cuidarlos en esos espacios sin las condiciones adecuadas. O en otras ocasiones se deja con las madres, o digamos con las abuelas de las niñas, de los niños, se deja también a cargo de otros sectores que probablemente también requieren de cuidados. Y entonces vamos viendo cómo se van haciendo estas cadenas. Pablo hablaba a nivel como más internacional con la migración de las cadenas globales de cuidados, pero en este caso también vemos cómo se van generando redes, cadenas de cuidados para que las mujeres puedan proveer a los hogares, pero que se puedan garantizar también las labores de cuidados. Entonces, bueno, eso como en términos generales, los espacios están en los hogares, en las familias, y ahora empiezan a estar también presentes en los espacios públicos, sobre todo en las mujeres que se dedican o que son las principales proveedoras y que trabajan principalmente en el sector informal. Muchas gracias, doctora. Doctor Norihisa. ¿Puedo compartir una presentación? Pero muy breve. Sí, ¿Se está adelante. compartiendo? Sí, Ok. Entonces, me gustaría hablar en el contexto social japonés, ¿no? Y que es clave pensar el impacto del gran terremoto de Japón en 2011, que dejó más de 20.000 personas perdidas, muertas, que no sabemos sus últimos, hasta dónde, ¿no? ¿Qué ha ocurrido en estas personas? Entonces, en este contexto es muy importante hablar de que el pensamiento crítico japonés empezaron a revisar tras ver esta situación de que el crecimiento económico, desarrollo económico, hasta dónde nos ha llevado, ¿no? Entonces, la reflexión nos lleva a pensar cómo el concepto de cuidado, cómo el concepto de altruismo y apegando más hacia a mi área de interés, que es a la antropología. Entonces, se ha desarrollado muchas investigaciones alrededor del concepto de la teoría del don. Entonces, hay como una revisión hacia nueva vinculación, nuevamente revincularnos, ¿no? Eso está muy ligado con el tema de cuidado, altruismo y teoría del don. Y entonces, un poco arrastrándonos hacia a mi terreno, es que esta interacción invisibilizada, que yo creo que Adriana también nos ha comentado ya, que es del cuidado, eh, tiene una similitud, un vínculo muy fuerte con la teoría del don y el altruismo, como ya he mencionado. Y entonces el don, teoría del don, no muchas veces se han entendido, incluso en la academia, pero para especificar muy rápidamente, se trata de esta circulación de los tres principios, ¿no? Dar, recibir y devolver, que no solo se trata de los bienes, sino también el vaivén de servicios. Entonces, nuestro interés es un poco indagar el ensayo sobre Don de Marcel Mauss, sobre todo en el capítulo 4, a través de análisis muy extenso de las sociedades no capitalistas, eh,
finalmente llega en el capítulo 4 a hablar un poco sobre la sociedad moderna francesa y cómo prevalece todavía estas relaciones de cuidado, de estas relaciones del don, de reciprocidad en la sociedad moderna también, que todavía persiste, ¿no? Y entonces no es ninguna casualidad en ese sentido que actualmente en Japón se hablaran de este tema muy arduamente, porque tanto cuidado, altruismo como teoría de don tienen estas similitudes en las estructuras fundamentales. ¿Por qué? Me explico. Se tratan de redes de apoyo mutuo invisibilizadas frente a la preponderación de la lógica mercantil. Eso es un aspecto, pero por otro aspecto, tiene un cierto riesgo de caer en creación de una relación jerárquica, porque si pensamos en el cuidado, entre los cuidadores, por ejemplo, podría ser de cuidado de los discapacitados, de las personas con discapacidad, entonces podría crear una relación jerárquica, ¿no? Puede ser una intromisión innecesaria incluso, ¿no? O sea que entre los cuidadores y los que son cuidados tienen como desequilibrio del poder muchas veces. Pero entonces es siempre, siempre, tanto cuidado, altruismo como teoría del don, es necesario pensar bajo qué ética entonces se está realizando esta acción del cuidado, esta acción del don, esta acción del altruismo, ¿no? Y entonces, a mi entender, muy sencillamente hablando, espacio de cuidado es la comunidad. ¿De comunidad en qué sentido? Espacio de reproducción de narrativas o éticas en común que nos permiten circular estas acciones o interacciones del cuidado, altruismo y teoría del don. Eso fue mi primera parte de participación. Voy a acabar esto. Sale. Muchas gracias, doctor. Doctor Pablo Ramírez, le doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, yo voy a retomar, de hecho, algunas ideas de ambos doctores que han presentado antes, porque en el caso de Filipinas vemos justamente esto, ¿no? También es algo que, pues claramente la comunidad, tanto de las familias de estas enfermeras filipinas que se quedan en Filipinas, como la comunidad de enfermeras filipinas en los países a los que emigran crean básicamente redes de apoyo y redes de cuidado, ¿no? Entonces, también no solo son redes de apoyo, pues, presenciales, ya sea en Filipinas, ya sea en esos países a los que se van, sino también hay redes ya de apoyo virtuales en los que se pueden ver, pues, tanto se comparten, por ejemplo, consejos y recursos, experiencias sobre el cuidado de los niños, sobre cómo van creciendo, todo ese tipo de cosas, pero también se están creando, por ejemplo, cooperativas de cuidado infantil, ¿no? Donde pues las familias se reúnen o se unen para crear cooperativas de cuidado en donde ya sea se van turnando para cuidar a los hijos de todos los miembros, lo que reduce los costos y proporciona también un entorno familiar, o entre todos, pues pagan a que personal calificado se ocupe de los hijos de estas enfermeras, ¿no? Claramente lo más normal, por así decirlo, pues es el uso de redes familiares, donde los hijos de las enfermeras cuando salen se quedan ya sea con tíos o con abuelos, que son básicamente la red de sistema de apoyo más sólido. Entonces ellos son los que cuidan a estos hijos, o inclusive cuando solo son los padres, pues entonces los padres de estas enfermeras también se pueden quedar con algunos hermanos y ese tipo de cosas. Y pues también estas comunidades crean actividades comunitarias que básicamente son actividades recreativas, educativas, para que los niños pues no solo se entretengan, sino que también socialicen y formen amistades en un entorno cultural que sea similar al suyo, en el que puedan desarrollar habilidades pues lingüísticas, sobre todo si están fuera, ¿no? Entonces, para que el tagalog o el inglés inclusive sea aprendido de manera comunitaria
si están en países en donde no se hablan esos idiomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso es común en Hong Kong o en Taiwán, en Singapur, donde básicamente pues se habla inclusive otros idiomas que no son comunes en Filipinas. Y también, bueno, pues claramente una gran base de toda esta comunidad está en el uso de asesoramientos y recursos que se comparten, ya sea sobre educación, salud, actividades extracurriculares, lo que ayuda a las familias pues a tomar decisiones informadas sobre el bienestar de sus hijos y pues todo esto permite manejar de una mejor manera la distancia y la carga emocional de estar pues lejos de los hijos o de las familias, ¿no? Por parte de las madres y vemos que pues la tecnología ha ayudado muchísimo a esto, ¿no? Porque antes era todavía más difícil ya que tomaba inclusive muchísimo más tiempo tener noticias de lo que estaba pasando en casa, ¿no? Entonces, gracias a la tecnología hoy en día, pues básicamente uno puede estar conectado eh, inmediatamente con el entorno familiar, aunque estén a miles de kilómetros de distancia. Y bueno, aquí dejaría yo mi primera intervención. Gracias. Muchas gracias a todos. Es súper interesante ver cómo, a pesar de que estamos hablando de distintas regiones, todas se entrelazan o todas recaen también como dentro de un mismo tema. Por ejemplo, me pareció como muy interesante ver que este concepto de invisibilidad de los espacios, o sea, se presenta en todas las regiones y cómo este tema de los cuidados recae pues siempre, ¿no? Dentro de las mujeres, redes familiares o de la propia comunidad. Y bueno, pues para dar seguimiento a este conversatorio, me gustaría que me apoyaran como un poquito a platicarme de qué necesidades atienden o por qué se dan estos espacios de cuidado. Doctora Adriana Franco, por favor. Sí, Alma. Bueno, las principales necesidades que se atienden en el contexto africano es justamente el cuidado hacia niñas y niños. Acá, una cosa que quisiera también aclarar es que a lo largo de nuestras vidas, todos necesitamos cuidados, ¿no? De pronto asociamos los cuidados con las infancias, con la vejez, con las personas con discapacidad, pero en realidad todas y todos vamos a necesitar cuidados en algún momento de nuestras vidas, incluso a lo mejor cuando enfermamos, etcétera, pues hay alguien que está ahí atendiéndonos y cuidándonos. Y es también interesante, me parece, con lo que mencionaba en la primera intervención, que la forma en la que se ha discutido en la actualidad de los cuidados me parece que tiene que ver mucho con la necesidad específicamente en regiones del denominado norte global. Y bueno, ya Pablo ahí estaba haciendo énfasis de cómo estas enfermeras filipinas, por ejemplo, van a atender justamente las necesidades de los cuidados en otros espacios. Eh, Porque la crisis de los cuidados la podemos entender justamente en ese marco, ¿no? O sea, en sociedades donde el envejecimiento de la población es amplio, en donde las mujeres también se están incorporando al mercado laboral, entonces podríamos decir de pronto mujeres migrantes que permiten que otras mujeres rompan los techos de cristal, pero ellas permanecen en las escaleras rotas o en los pisos pegajosos, ¿no? Entonces, en general, creo que el debate se ha situado en eso. Bueno, también la lucha feminista. Cabe señalar que también la lucha feminista es otro de los elementos que ha contribuido a entender la crisis de los cuidados, porque quizá ya también no estamos tan dispuestas a mantener esas lógicas de cuidados tradicionales que se mantenían. ¿No? Y si las mujeres ya no están cuidando, entonces ¿quién cuida? ¿No? Pero esas lógicas, esa crisis de cuidados en el continente africano es diferente. Simplemente si vemos la pirámide de población de la mayoría de los países en el continente africano, nos vamos a dar cuenta que a diferencia de espacios en el denominado norte global, la mayor cantidad de población está justamente en las infancias. En 2010, por ejemplo, el 54% de la población en África se situaba entre los 0 y los 14 años. Entonces, esto nos hace pensar justamente en que las necesidades de cuidados que en otros espacios, incluso en América Latina, ¿no? Incluso, por ejemplo, para el caso uruguayo, las poblaciones adultas son un foco claro porque la pirámide poblacional pues está cambiando y más bien hay más poblaciones ya adultas, más poblaciones mayores, viejas, pero en el caso del continente africano esto es diferente. Entonces, lo que se ha requerido, lo que se requiere, las necesidades que se requieren atender de manera como mucho más
clara es la atención a las infancias. El continente africano sigue siendo uno de los continentes con mayor tasa de fecundidad, aunque estamos viendo un descenso, ¿no? Entonces, quizá también en un futuro vamos a ver transformaciones, pero en 2022, de acuerdo con datos del Banco Mundial, la tasa de fecundidad era de 4.5. Muchas mujeres, además, tendremos que decir, en el caso del continente africano, o sea, para poder cuidar a las infancias, no tienen acceso a licencias maternas, no porque no haya licencias dentro de los países, sino porque en general las mujeres se autoemplean, también trabajan en el servicio doméstico, ¿no? Que no es reconocido o que no genera antigüedad laboral y que no permite que tengan acceso a servicios sociales. Trabajan en el espacio rural, ya por ahí también se ha hablado, ¿no? De la importancia del trabajo rural. Trabajan como artesanas, son migrantes, ¿no? También hay esos casos en donde son migrantes y entonces no tienen acceso a los servicios que puede proporcionar el Estado pues para poder cuidar a las y los niños. Solamente el 15% de las mujeres en África tiene acceso a licencias maternas. Y bueno, este no tendría que ser tampoco la solución, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa con las licencias paternas? En África, como en prácticamente todos los espacios del mundo, hay una desigualdad de horas entre las licencias que se otorgan a las mujeres y lo que se otorga a los hombres, ¿no? Generalmente a los hombres se les dan 10 días para cuidar de las infancias. Entonces se sigue reproduciendo esta lógica de que los cuidados le corresponden a las mujeres. Eh, ¿Cómo podemos garantizar en el caso del continente africano políticas de tiempo, ¿no? Que permitan que las mujeres puedan tener acceso a tiempos para el cuidado de quienes lo necesitan, pero también de sus propios cuidados? Algunas soluciones a veces son las políticas de transferencia de dinero, pero estas políticas, aunque pueden llegar a ser necesarias, no siempre contribuyen a desfamiliarizar o a desfeminizar los cuidados. Entonces, a mí me parece que las políticas de servicios son como unas de las más eficientes para poder generar estas transformaciones. En Argelia, por ejemplo, los servicios para las infancias están subsidiados casi en un 80%. Entonces, este es un ejemplo claro también dentro del continente africano de políticas públicas que pueden ayudar a atender esas necesidades particulares, ¿no? Y a fomentar espacios de cuidado que no solamente estén en los hogares, en las familias o en la comunidad, no porque esto no sea necesario, ¿no? Al contrario, creo que las redes comunitarias son muy necesarias, incluso para transformar el sistema en el que vivimos, pero en estas condiciones, pues también se necesita que el Estado proporcione servicios para poder atender los cuidados. En relación, por ejemplo, con los cuidados a las personas mayores, hay muy poco en el continente africano, solamente en Argelia, Sudáfrica y Mauricio. Hay algunas hay algunas legislaciones, pero para regular los cuidados privados. Se dice también, hace algún tiempo se escuchaba mucho la frase de que en África las infancias o las personas mayores no estaban huérfanas, no tenían que buscar quién cuidar, porque la comunidad los cuidaba. Y esto está cambiando en los últimos años también a partir de los programas de ajuste estructural. Todas estas reformas, estas políticas de liberalización, pues han agudizado estos problemas y ahora hay una individualización de los cuidados. Y aunque hay sectores de edades mucho más avanzadas que requieren cuidados, en particular no los obtienen porque el Estado no está garantizando estos servicios, porque no tienen los recursos económicos para acceder a los servicios privados, porque las familias tienen que estar trabajando, porque hay rompimiento en el tejido comunitario y entonces esta es otra de las necesidades, aunque no es quizá la más amplia por lo que mencionaba de la pirámide poblacional, pero también es algo que se tendría que atender. Y en relación también con las personas con discapacidad, que bueno, en el título de todo el evento se habla de cuidados y de apoyo, ¿no? Porque algunos sectores, algunas de las poblaciones con discapacidad, no les gusta tanto hablar de cuidados porque sienten que esta forma los objetiva. Y entonces ellos prefieren hablar, algunos, ¿no? No todos, no es una generalización, pero algunos sectores prefieren hablar de apoyo para hacer énfasis como en esta relacionalidad, ¿no? Que podría vincularse con lo que Norihisa nos hablaba sobre el don también, ese dar, recibir, devolver, como algo en donde ellos pueden ser partícipes de la comunidad. El problema en el continente africano, por ejemplo, con estos sectores, con estos sectores tiene que ver con la infraestructura. Muchas veces la discapacidad es una deficiencia física que se tiene en los cuerpos, pero que a partir de la producción social pues se convierte en algo que no les permite ser parte de la relación social
de las dinámicas comunitarias, de incorporarse al mercado laboral, etcétera, ¿no? Entonces, son varias las necesidades, pero me parece que en el caso del continente africano, las necesidades que se han buscado atender y que esto responde, o sea, en las lógicas de analizar qué es lo que pasa con la pirámide de población y en función de eso hacer políticas públicas, se ha centrado de manera muy particular en las infancias, porque como decía, es el sector más grande en el caso del continente africano, a diferencia de otros espacios, ¿no? Entonces, definitivamente en África no se podrían copiar, me parece, políticas públicas de cuidados de otros espacios, porque tendría que responder específicamente a las características del continente y esas características pueden ser un tanto diferentes a las que han sido programas de éxito en otros territorios. Y bueno, eso sería parte de la respuesta. Muchísimas gracias, doctor Nurijiza Aray. Ahora, una vez más, voy a compartir rápidamente porque es mejor ver las fotografías, pienso. Bueno, muy interesante lo que ha dicho Adriana. Creo que sociedad japonesa contrasta bastante a, a lo que ha mencionado Adriana. Si entendemos entonces, dando la continuidad, lo que estaba diciendo, entonces espacio de cuidado como comunidad, entonces ¿qué necesidades atienden? Pues obviamente a todas las necesidades esenciales, ¿no? Para la reproducción social, pero el enfoque japonés actual, pues como se dijo ahí Adriana, en la participación de Adriana, que sí, en el caso japonés, la atención actual inmediata está en la generación adulta a mayores, ¿no? Obviamente. Esas cifras voy a hablar más tarde, pero primeramente quería comentar un poco sobre cómo me enfoco mucho en el análisis de las sociedades tradicionales de Japón, desde estudios de folclore y antropología. Y entonces, eh, aceptación de la modernidad, pues en Japón pues significó una transformación muy grande para las comunidades y entonces la sensación de la comunidad, lo comunal, pues ha transformado, ¿no? Con el desarrollo y crecimiento económico que ha tenido Japón. Entonces, en sociedad rural tradicional japonesa, pues el espacio del cuidado, yo considero que era mucho más amplio que el sentido actual, que el cuidado estaba, podríamos decir, incluso incrustado en relaciones de los lazos geográficos, que es territorialidad y lazos familiares también, ¿no? Y la noción de familia era, pues, obviamente era mucho más amplia. Y pues generalmente se considera, ¿no? Pues hay muchas bibliografías que, sobre todo, es muy curioso que es producción después de la modernización de Japón, que han afirmado que, pues han registrado, ¿no? Que las sociedades rurales eran muy cerradas, pero en cambio también hay bibliografías muy interesantes, un poquito más recientes, de que estas sociedades efectivamente también tenían muchas aperturas en cuanto al cuidado. Por ejemplo, eran mucho más tolerantes en cuanto a las acciones mismas del cuidado, ¿no? También había un destacado protagonismo incluso de los hombres en las labores de cuidado, que eso, pues, desde la óptica actual que se consolidó a través de la modernización o la occidentalización un poco de Japón, es que ha sido, bueno, es un poco difícil de comprender, pero pues hay registros un poco distintos también, ¿no? Perdón. Entonces, lo que está en las fotografías es que, pues eso es después de 1945, entonces después de Segunda Guerra Mundial, pero las comunidades, el alcance del cuidado, ¿no? O sea, que no solo ya se trata como Día de Muertos que tenemos aquí en México, pues Japón también tiene Día de los Muertos, más bien se trata de una Semana de Muertos que está alrededor de 15 de agosto, que vienen los espíritus de antepasados y que pues son momentos de convivios también, ¿no? Esos como convivios, atención, la música, el baile, la convivencia misma
y también se puede considerar como o reproducción social de estas comunidades y que se trata del cuidado y también de la atención, ¿no? Sin embargo, pues ya conocemos muy bien la sociedad actual japonesa. Esto, de hecho, es fotografías bastante antiguas, en los 60. Modernización en Japón, pues significó una gran migración desde estos espacios que estaba presentando del campo japonés y por tanto significó un desmantelamiento de comunidades rurales, ¿no? Y en ese momento, aunado con la consolidación del estado de bienestar japonés en el contexto de posguerra, en vertiginoso crecimiento económico que estaba teniendo, eh, más bien en este momento el rol de género se ha determinado de forma muy fuerte también de los hombres que trabajan afuera y las mujeres que tienen que dedicarse en el trabajo de cuidado en casa, ¿no? Y entonces, digamos que tenemos que tenemos que tener en cuenta que si orillar, digamos, al trabajo del cuidado a las mujeres ha sido también una tendencia bastante reciente de estos 150 años en la historia japonesa. Y Eh, también quería mencionar que pues estos niños que están aquí en la fotografía de izquierda, pues actualmente ellos han de tener como 70 años, ¿no? Y entonces lo que sufre hoy la sociedad japonesa es esta sociedad de hiperenvejecimiento. La cifra actual de Japón es 29,3% en 2024 de las personas que tienen arriba, más allá de 65 años, que en el número es 36,250,000 personas son ancianos en Japón. Y eso entre 124 millones y cachos de personas que viven en Japón, ¿no? Entonces, aunado esto con la disminución de número de niños, hay una creciente y muy importante necesidad, tarea primordial de atender a este sector que es son los ancianos, son los adultos mayores de 65 años, obviamente. Pero esto ciertamente yo considero que genera este disgusto de la generación joven que están siendo como ignorada de la sociedad y también es parte de este proceso que pues actualmente vemos este retorno rural porque hay muchos apoyos de gobierno locales de los municipios para que pudieran tener hijos con facilidad en estos espacios y digamos, esa situación de la facilidad, pues ha generado, digamos, un fenómeno que se le llama vuelta al campo o retorno rural, que hoy en día estamos viendo con potencia, sobre todo entre las generaciones jóvenes, ¿no? Bueno, aquí cierro mi participación. Gracias. Uy. Muchas gracias, doctor. Doctor Pablo Ramírez, adelante, por favor. Sí, gracias. Bueno, creo que en el caso de Filipinas es algo, pues también interesante porque las Filipinas es de los pocos países asiáticos con una población joven. Entonces, todavía están en esta idea de podemos mandar fuera a nuestra fuerza laboral y después pues vemos qué pasa cuando estén más grandes, ¿no? Entonces, vemos que ya es una política de exportación y por lo tanto, pues a estas enfermeras que buscan salir se les ofrecen pues todas las facilidades, ¿no? Hay ya programas, inclusive agencias que les ayudan a buscar al mejor postor, es decir, el mejor contrato posible y por lo tanto dentro del contrato pues vienen facilidades como a veces inclusive dentro, si tienen hijos o adultos mayores a su cargo que estos entren en programas de apoyo del gobierno en Filipinas o incluso que tengan algún lugar en guarderías en el país al que se van. Eh,
habría ahí sí que meterse a estudiar a detalle qué tan eficientes son pues esas promesas, ¿no? Qué tanto se les cumple. Supongo que si viven en ciudades grandes como Manila o Cebú, pues no debe de haber problema alguno, pero pues si vienen de alguna de las islas más alejadas, debe de ser un poco más complicado para que obtengan el acceso a estos servicios que se les prometieron, ¿no? Entonces, estos espacios de cuidado pues también surgen para atender las necesidades específicas de los contextos sociales de los cuales provienen estas mujeres. Claramente, pues es necesario proveer cuidado infantil, apoyo emocional, educación y desarrollo, pues, en cierto modo, pues también un alivio de carga, ¿no? Ya que pues, saber que sus hijos o sus familiares están en buenas manos o con gente de confianza, pues permite que se concentren en su trabajo sin estar básicamente preocupadas constantemente por el bienestar de sus hijos, lo que pues reduce estrés y ansiedad y también pues una continuidad en el cuidado de los niños, ¿no? Creo que estos reciben una atención consistente y de calidad, incluso en ausencia de los padres, lo que contribuye pues a una estabilidad emocional. El problema, bueno, es qué tanto tiempo pueden pasar sin ver a los padres, ¿no? Creo que ya se ha visto en otras sociedades como en China, donde hay muchas comunidades donde los niños solo ven una vez a sus padres cuando regresan para las vacaciones de año lunar chino y pues hay una desconexión completa entre afectiva, ¿no? Y la relación padre-hijo, pues básicamente está basada en una relación virtual a través de los teléfonos o aplicaciones y no hay un desapego, por así decirlo, ¿no? No hay tampoco esas, eh, ¿cómo decir? Relaciones, pues también de autoridad y afectivas que existen en familias normales. Entonces, creo que también hay que analizar eso, ¿no? Está muy bien que existan estas políticas públicas que fomenten que estas mujeres salgan prometiéndoles todo, pero pues también hay que estudiar qué tanto están implementados y qué efecto tienen estas políticas públicas en el largo plazo, ¿no? Ahorita pues estamos, yo creo que pues en unos 15, 20 años de políticas, cada vez están cambiando más, hay que ver qué tanto pueden ser sustentables en todavía más largo plazo, ¿no? Ahora que Filipinas tiene una población joven, qué tanto los pueden mantener así y qué efecto va a tener en la generación de niños que está creciendo básicamente sin sus madres. Ya. Ujú. Muchas gracias. Y ahorita que justo estamos viendo como ya dando respuesta a esto de cuáles son como las principales problemáticas que se ven en cada una como de estas áreas, me gustaría que nos platicaran un poquito acerca de cuáles son los impactos sociales y colectivos de estos espacios de cuidado. Doctora Adriana Franco, ¿gusta comenzar, por favor? Sí, gracias, Alma. Bueno, como mencionaba, me parece que en general en varios espacios, sobre todo algunos espacios que han estado mucho más vinculados con estas lógicas de acumulación capitalista, han generado una desestructuración de esas redes sociales o esa colectivización que se generaba anteriormente, pero hay otros espacios en donde vamos a ver de todos modos esa colectivización de los cuidados. ¿No? Si sobre todo antes del periodo colonial, como les mencionaba, había una colectivización de los cuidados porque digamos, los cuidados no se desvalorizaban, al contrario, se pensaban como algo fundamental, algo central para las relaciones sociales, para las relaciones comunitarias. En la actualidad, esa colectivización de los cuidados también es parte de una estrategia de supervivencia de muchas comunidades. Me parece que ya por ahí Pablo también mencionaba o resaltaba este elemento. En situaciones de mucha pobreza, de migración, de conflictos armados, de enfermedades, pues los cuidados no se pueden garantizar si no es a partir de la colectivización de los cuidados. Y no solamente es una consecuencia de estos elementos negativos, sino, insisto, como una estrategia que implica la agencia
de las mujeres africanas principalmente para poder hacer frente a todas estas dinámicas de explotación y poder garantizar los cuidados de la comunidad, de sus familias y garantizar también la autosubsistencia. Muchas mujeres, sobre todo en los espacios urbanos, han recurrido a los trabajos en los espacios de la informalidad, digamos, porque estos espacios de informalidad les permiten tener ciertas ventajas para poder realizar los cuidados, lo cual no es que sea la mejor opción o no es que yo esté contribuyendo o que diga, ya pues con eso se soluciona el problema, pero más bien la informalidad les permite, por ejemplo, tener flexibilidad de horarios, lo cual es central para poder cuidar, ¿no? Para poder cuidar a sus familiares. En algunas entrevistas que se han hecho a mujeres que son vendedoras en las calles y que hablan de los cuidados, pues algo que resaltan de pronto es sí que dejan a sus hijas, a sus hijos con las abuelas o con las hermanas en los hogares, muchas veces también los llevan, ¿no? Al espacio de trabajo, pero también lo que dicen es que al llevar a las infancias a los lugares de trabajo, esto de pronto genera menores ingresos, por ejemplo, ¿no? Porque las personas no ven con muy buenos ojos que mientras ellas están vendiendo en las calles, también estén atendiendo los cuidados de las infancias. Entonces, eso de pronto, sí, por ejemplo, también algo que señalaban en estas entrevistas es que las ventas eran mejores en las mañanas, pero justamente en horarios en donde ellas tenían que estar a cargo de las infancias, ¿no? Entonces esto atenta contra los ingresos que ellas puedan tener y por eso me parece que es central que se vayan generando estas políticas públicas que puedan garantizar también espacios de cuidados que garanticen los tiempos de las mujeres, o bueno, sí, espacios para que haya tiempos para que ellas puedan realizar sus actividades, para que también ellas se puedan cuidar. Pero volviendo, por ejemplo, a la cuestión de lo rural, también tendríamos que decir que un porcentaje elevado de mujeres en el continente africano se dedica al trabajo del campo. Y ese trabajo del campo es muy importante para sostener la producción de alimentos. Y quizá algo que queda de lado, ¿no? También cuando se analiza, cuando se habla de los cuidados como fundamentales para la red de la vida, es que los cuidados también son centrales para el capitalismo y los cuidados o la producción en el campo también son centrales para la producción del capitalismo. Sin embargo, generalmente las mujeres no se dedican a la agricultura de exportación, que genera más valor en términos nominales, sino que más bien se centran en la agricultura de autosubsistencia. Y con los programas de ajuste estructural, ahora también se ha intentado como despojar a las mujeres de esa posibilidad, ¿no? Cómo hacer frente a la pobreza, cómo garantizar los cuidados, pues muchas veces a partir de la agricultura de autosubsistencia. Sin embargo, con estos programas ha habido como un nuevo acercamiento, ¿no? Un intento de apropiación de los comunes. Y es curioso porque no solamente es que haya un regreso al espacio rural, como en el caso japonés, sino que dentro de los espacios urbanos las mujeres también están ocupando, digamos, la poca tierra que hay en esos espacios urbanos para cultivar, para cosechar, para garantizar los cuidados, ¿no? De las comunidades, de las familias, de las propias mujeres. Entonces, sí, me parece que este sistema ha generado un rompimiento en la colectivización de los cuidados africanos, pero que ha habido un resurgimiento también de esta colectivización de los cuidados de manera distinta y que podríamos ver en filosofías como, como Ubuntu, el término de Ukama, ¿no? O sea, en Ubuntu quizá no se habla como tal de cuidados, pero sí se habla de Ukama. Y Ukama habla de la relacionalidad. Y habla de la relacionalidad, pues sí, justamente en términos de los cuidados que las personas tienen consigo mismas, pero con las demás personas, con la comunidad, pero también con la naturaleza, ¿no? También dentro de los espacios rurales algo que se ha debatido es que los cuidados se ven de manera mucho más amplia e incluyen la protección del medio ambiente. Entonces, los cuidados son necesarios, los cuidados de las personas son necesarios, pero también necesitamos cuidar el ambiente, ¿no? Entonces, UCAMA hace como este planteamiento como que vincula o va pensando en términos mucho más amplios a partir de la relacionalidad y me parece que también centrarnos en pensar desde los propios términos africanos nos podrían permitir entender cómo se va dando esta colectivización de los cuidados, cómo los espacios se vuelven centrales desde lo colectivo para poder garantizar la subsistencia, los cuidados y bueno, que como último punto, algo que quisiera señalar es que cuando hablamos de los cuidados, creo que sí es central que hablemos también o que hagamos una crítica a las lógicas del capitalismo,
porque me parece que la estructura en la que vivimos, si se mantiene de esa manera, será muy difícil también que podamos garantizar los cuidados. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Doctor Norihisa, por favor. Bueno, que son varios puntos muy importantes que han mencionado y tiene, creo, todo el eco con lo que han expuesto. Eh, Me gustaría repasar un poco lo que había comentado hasta aquí, es que pues la modernización en Japón ciertamente ha significado, ¿no?, una pérdida de sentido gradual de la comunidad, de lo comunitario, pero desastres naturales como el de 2011 o incluso 1995, y también la creciente imposibilidad de la reproducción social dentro de las grandes urbes, en la vida citadina, pues estamos y están, pues frente, yo aquí estoy en América Latina, están en frente a la urgente necesidad de reconfiguración social, ¿no? La sociedad japonesa. Eh, entonces, para hacer una crítica un poco, siempre escojo esta fotografía, el Oxxo japonés, ¿no? Se llama Family Mart. Eh, Escojo esta fotografía, ¿no? De la llamada tienda de conveniencia, que es, creo, una representación de la actualidad de las grandes urbes japonesas. Bueno, están también en el campo, pero sobre todo la vida conveniente de las ciudades grandes, porque funcionan 24 horas de servicio, tienen comida, tiene bebida, tiene realmente todo, que seguramente algunos de ustedes ya han visto en Instagram qué es lo que tienen ahí, ¿no? Entonces, esto, esta conveniencia, ciertamente como faceta final del desarrollo del crecimiento económico, eh, está siendo instrumento de desvinculación comunitaria. Me explico por qué. eh, Nos crea una idea de falsa independencia. Entras a este lugar, encuentras todas las cosas, compras lo que realmente quieras y entonces se desvincula de proceso de producción, proceso de todas las demás cosas y por tanto creo que los japoneses viven en esta fantasía de personas independientes, personas autómatas, como si pudiéramos vivir solos en este mundo, ¿no? Y de ahí podemos comenzar un poco la crítica, que el espacio, en el término de Marx, donde tiene el nivel perfecto de la subsunción, ¿no? Pero en cambio, por otra parte, ¿no? ¿Por qué pasa entonces la muerte solitaria o el suicidio, que es el problema, índices altos en Japón que tienen, es un problema social realmente, ¿no? Eh, la sociedad contemporánea japonesa, pues yo creo que se ha producido esta desconexión, no solo en la producción, sino también con la espiritualidad de la naturaleza y lo comunal, algo que es muy clave, que está muy relacionado con el cuidado. Entonces, la reflexión actual es que hay una urgente necesidad de repensar la sociedad en torno a este concepto como el cuidado, como el altruismo, como el don. ¿Cómo recobrar estos elementos, pero con el sentido más actual? Eh, entonces, contestando a la pregunta, los impactos sociales colectivos de estos espacios de cuidado me parece que son totales, pero también, como creo que ha mencionado Adriana, hay ciertos límites, porque el cuidado está integrado actualmente en el sistema capitalista, ¿no? Coincido con ella pero cito la palabra, frase favorita de mi antropólogo favorito, David Graeber, en su libro En Deuda, dice, se podría decir incluso que uno de los escándalos del capitalismo es que la mayoría de las empresas capitalistas trabajan internamente de manera comunista. Entonces, yo creo que esto menciona Graeber, que
dentro del sistema capitalista hay gérmenes del comunismo, como es el cuidado, como es el don, ¿no? Está integrado dentro. Entonces, el reto es muy claro, si al visualizar esto, el reto es muy claro, ¿no? Porque ampliar este espacio, entonces, ¿cómo se hace del cuidado en la cotidianidad? Pues se trata de una invitación, no podemos dar una respuesta tan rápida, quizá, pero es una invitación para pensar cómo podemos entonces extender las manos más ampliamente posible, pero bajo qué ética, ¿no? Bajo qué ética vamos a hacer esto. Y es un reto, me parece, muy filosófico incluso. Entonces la respuesta obviamente no es fácil, ya como dije. Yo considero que es necesario seguir de forma continua, dialogar, así como estamos creando este espacio. ¿Bajo qué ética podemos entonces ampliar este espacio de cuidado? Pero sobre la base, ¿no? De las narrativas como en común que no podemos vivir solos. No podemos vivir en esa fantasía de tienda de conveniencia. Eh, pero que estamos, así como o representa esta tienda de conveniencia en el medio del sistema que crea una fantasía autómata que no, siempre nos divide, ¿no? Es un reto epistémico muy fuerte que creo que seguimos hablando y podemos quizá debatir algunos aspectos, pero yo cierro mi participación aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Doctor Pablo Ramírez, adelante, por favor. Y gracias. Bueno, creo que sí ha habido estudios en los casos de las enfermeras de Filipinas y se nota que a nivel em, local se nota un fortalecimiento de la comunidad. Hay un fomento a esta creación de redes de apoyo entre familias, lo que resulta en una comunidad más unida y colaborativa. También se ve una cohesión social más fuerte, ya que se comparte una responsabilidad de cuidado y se crean lazos más fuertes entre los miembros de la comunidad, promoviendo un sentido de pertenencia. Y pues también se nota un empoderamiento de las mujeres, ¿no? Ya que pues estas enfermeras trabajan en el extranjero sin preocupaciones, y esto lo pongo entre comillas, sobre el cuidado de sus hijos, ya que estas, bueno, pues se les empodera en el ámbito laboral y se promueve pues esta autonomía económica, ¿no? Sin embargo, bueno, esto hay que ver qué tan cierto es. Hay una mejora en la calidad de vida. Esto también es algo que podemos ver también en México con la gente que sale, sobre todo a Estados Unidos, con las remesas que envían, ya que pues las remesas enviadas por las enfermeras en Filipinas pues contribuye al desarrollo económico de las comunidades de origen, ¿no? Entonces esto se ve después con una mejora pues en las infraestructuras, los servicios locales, pero también en los entornos en los cuales viven las familias. Se construyen mejores casas, entonces por lo tanto tienen mejores accesos a servicios como agua, como electricidad, que a lo mejor sin ese dinero pues no tendrían acceso, ¿no? Y por lo tanto, eventualmente esos niños y esas familias van a tener acceso a mejores servicios de cuidados si después pueden acceder a escuelas privadas y demás. Em, pero se nota también un cambio cultural, ya que esta práctica de organizarse comunitariamente para el cuidado infantil puede desafiar y redefinir algunas normas culturales tradicionales sobre la familia y el cuidado de los niños, promoviendo enfoques pues más comunitarios y menos monoparentales, ¿no? En Filipinas específicamente, bueno, es una sociedad muchísimo más latinizada, por así decirlo, a causa de esa influencia hispana, de haber sido colonia española durante varios siglos. Entonces, pues es un poco, sí, un país latino en Asia, ¿no? Entonces esta familia, la comunidad, la familia juega un rol importante, por lo cual, pues, que los abuelos o los tíos y la familia extendida se ocupe de los niños, pues es algo casi normal, lo cual a veces es un poco chocante con otras sociedades asiáticas donde sí es normal que convivan varias generaciones, pero generalmente pues es abuelo, padre, hijos y es siguiendo la rama paternal, ¿no? Entonces, mucho más confuciano en la organización familiar.
A mí lo que me interesaría también pues, sería ver el impacto a largo plazo, el impacto que está teniendo pues esto, ¿no? Para los niños que crecer sin sus madres o el impacto que está teniendo crecer en comunidades pequeñas de niños filipinos en un país extranjero y cómo está afectando eso también en su desarrollo socioemocional, ¿no? Porque pues no es lo mismo aprender de tu cultura estando fuera de ella, pero inmerso en un pequeño grupo cultural similar. Entonces, hay mucho por estudiar en este caso, y además, pues como les venía diciendo, ya el Estado filipino considera pues esta rama, pues ya es una industria, ¿no? La formación de enfermeras en Filipinas representa una industria de muchísimo dinero, le están metiendo muchísimo dinero a la formación en universidades, entonces la educación es de muchísima calidad y a causa del envejecimiento global de la población, pues estamos viendo una demanda cada vez creciente de estas profesionales en todo el mundo. O sea, ya no solo es en Asia, que cuenta con una población cada vez más mayor. O sea, estamos hablando que de aquí a 100 años la población de China se va a reducir casi del 50%. Estamos hablando de, o sea, 800 millones de personas menos. Es gigantesco, ¿no? En Europa, bueno, ni se diga. Entonces, estamos ante una situación que, pues, como humanidad nunca nos hemos enfrentado y que ya Adriana y Nori han tocado. Los cuidados son parte de nuestro sistema capitalista. Entonces, ¿cómo vamos a afrontar los cuidados no solo de nuestras infancias, sino también de nuestras poblaciones mayores en un futuro no tan lejano en las condiciones en las que estamos? A muchas de estas mujeres están, si se les paga, pues están en la mejor, en la parte más alta de la pirámide. La gran mayoría de mujeres lleva a cabo cuidados sin que se les reconozca el trabajo de ninguna manera, ¿no? Entonces, hay que cambiar este paradigma, que se les reconozca el tiempo y la dedicación que llevan a cabo en estas tareas. Pero bueno, pues a ver qué pasa con esto, ¿no? Creo que estamos en un momento importante y de interés para discutirlo y a ver qué pasa en un futuro no muy lejano. Así que pues muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su participación. Y bueno, pues una vez terminando con estas preguntas que sugieren como un poquito, que fomentan ya como al diálogo, a la discusión, nos gustaría saber si de las personas presentes, del público que nos está escuchando a través de las redes, tendrá alguna pregunta para los ponentes. Si hay alguna pregunta, se puede comunicar como a través del chat o enviarnos como algún mensajito para poderla comunicar y que nos den respuesta a esta pregunta. Y bueno, mientras nos llegan algunas preguntas, la verdad es que a mí me fueron surgiendo preguntas durante todas las participaciones. Y bueno, justo el doctor Pablo ahorita comentaba al final algo que a mí me surgió como de una duda como en todas las cuestiones y es cómo se van a enfrentar dentro de cada ámbito como a estos cambios en la pirámide poblacional. Porque yo me imagino que a lo mejor, no sé, algo que se está haciendo en Japón, que nos comentaba el doctor Norihisa, sería como esta política de retorno al campo, pero ¿cómo va a afectar, no, esto? ¿O cómo va a afectar también para estas personas que se están, a estas enfermeras que se están saliendo de trabajar? Porque en muchos casos, no sé, por ejemplo, pienso en la similitud con México. En el caso de las remesas, son personas que ya no regresan a su lugar de origen. Son personas que ya se quedan fuera en estos países. Entonces, en este cambio de pirámide poblacional, o sea, ¿cómo va a afectar pues todo esto, ¿no? Porque estamos viendo una población cada vez más envejecida, que cada vez quiere tener como menos hijos, vemos que
está habiendo como un cambio en el número de hijos per cápita por persona. Entonces, si a alguno de ustedes les gustaría como aportar algo a esto. Sí, si quieres, tomo la palabra, Alma, a ver si ahorita se animan también. Lo que yo comentaba del caso africano es que por ahora la pirámide poblacional, si es así literalmente como un triangulito, ¿no? Hay pocos países en donde ya se empieza a reducir, sobre todo en los primeros rangos, pero en la mayoría de los casos sigue habiendo una pirámide que muestra que hay muchos niños y que probablemente en unos 30 años, 20 años, pues va a haber una capacidad productiva bastante grande en el continente, o bueno, una fuerza de trabajo más bien, perdón, como bastante amplia en el continente africano. Pero creo que acá también quizá lo que tendríamos que preguntar, bueno, y los únicos casos en donde no es así, o los únicos casos en donde sí la pirámide comienza a evidenciar algunos cambios es en la región norte y en la región sur del continente, pero prácticamente en todos los demás espacios no lo tenemos así. A mí, en realidad, también viendo esas pirámides y viendo, pues, cómo está el mundo en la actualidad, una de las cosas que me preocupa, en realidad, es cómo es que estamos afectando directamente al planeta y de qué maneras nos vamos a cuidar si todo el tiempo estamos como con el discurso de que tenemos que ser resilientes, adaptarnos al cambio climático, etcétera, ¿no? O sea, digamos, ¿qué mundo vamos a dejar para esas generaciones? Y por eso también la idea de UCAMA, que ahora que Nori cerraba su participación, algo que yo no mencioné, pero que también se ve en UCAMA, es el elemento espiritual, ¿no? Y este elemento espiritual y de conexión, digamos, con generaciones que ya vivieron acá, pero generaciones que todavía no han vivido, ¿no? O sea, con las personas muertas, pero también con las no nacidas. Y me parece que entonces cambiar o pensar en ese tipo de conceptos, en ese tipo de prácticas sociales va a ser muy importante si queremos diseñar incluso ya políticas públicas de cuidados que nos permitan realmente vivir bien en este mundo, ¿no? Pero si seguimos reproduciendo estas lógicas de acumulación, de despojo, por ejemplo, en el continente africano, o sea, el hecho de que ahora o estas proyecciones de la fuerza de trabajo que va a haber en el continente africano se articulan mucho con los deseos extractivistas que hay sobre el continente, ¿no? Y se plantea entonces que África es el continente del futuro por esta capacidad de la fuerza de trabajo, por las riquezas naturales que hay, y a mí me parece que tendríamos que pensarlo como bajo otras perspectivas, ¿no? O sea, cómo cambiar, cómo pensar también en esas pirámides en función de generar dinámicas que sean mucho más armoniosas, bueno, no mucho más, más bien armoniosas, porque el capitalismo no es armónico ni con la naturaleza, ni con las ancestralidades, ¿no? Con nada de eso. Y me parece entonces que estas ideas, estas filosofías como Ubuntu, que piensan en la relacionalidad, nos podrían ayudar a pensar en estrategias viables, digamos, para las diferentes pirámides poblacionales que haya a lo largo del mundo y las necesidades que hay en los territorios, pero sí creo que es muy importante que empecemos como a destejer la forma en la que está construido el sistema para que realmente pueda haber cuidados, no solo para nosotros como personas, sino para la naturaleza, o sea, digamos, una perspectiva de cuidados mucho más amplia, ¿no? Pero bueno, eso podría comentar. Muchas gracias. Doctor Norgisa, adelante, por favor. Bueno, evidentemente en Japón el caso es que el pirámide ya no es pirámide, porque la parte superior es el que tiene más grueso de las personas y entonces ya no tiene forma de pirámide. Y como les mencioné que había estos retornos de jóvenes y había apoyo gubernamental sobre todo regionales y a nivel municipal, para que los jóvenes se restablecieran en esos espacios, pero esta migración yo digo que no es suficiente para poder recobrar la forma piramidal de la población. El decrecimiento, entonces, en este caso, en Japón es inevitable que 2050 a 60, pues más o menos 30 millones de personas se supone que de Japón
eh, tiene que desaparecer, ¿no? Sin embargo, esto relacionado un poco con lo que nos comentaba Pablo, que sí hay como una perversa idea del gobierno japonés de que a través de la migración tratar de solucionar estos asuntos, sobre todo la fuerza de mano de obra, tal cual como mencionó caso de Filipinas, pues vietnamitas, tanto estaba criticando sobre este espacio que es el tienda de conveniencia, pues actualmente vemos que las personas que te atienden no son japonesas, ¿no? Yendo a Tokio, en cualquier lugar, llegando a Narita, pues te das cuenta que las personas que te atienden pues son de origen de India o de China o de Vietnam o de Filipinas o de otros países posibles, ¿no? Entonces, eh, ciertamente, y realmente no sé qué tanto, pues yo creo que hay muchas investigaciones ya se van acumulando ahora, pero que no sé qué tan buenas condiciones de vida tienen. Yo sé que en el caso de los latinos, pues hay como peruanos brasileños que se encuentran en Japón desde los 80, pues tienen obviamente espacios más acomodados, pero nuevos nuevas migraciones de Asia que por la apertura a partir, por ejemplo, de 2000, de a carencia de mano de obras, han introducido en el campo, los espacios como las fábricas. Yo entiendo que ellos tienen condiciones no muy favorecidas, porque las empresas intermediarias japonesas que están eh, explotan, ¿no? O sea que no le garantizan el sueldo mínimo en realidad. Entonces hay varias cosas que están en juego ahí que pues es un tema bastante complejo lo de la población, pero en el caso japonés pues es inevitable el decrecimiento poblacional. Muchas gracias. Doctor Pablo, ¿le gustaría aportar algo al respecto? Sí, yo creo que bueno, en el sureste de Asia en específico hay bueno, la población sigue siendo bastante joven, salvo el caso muy específico de Singapur, donde ya vemos un envejecimiento de la población y donde ya no vemos una renovación poblacional, ya están casi, pues, creo que solo están debajo del uno. Creo que es el país con la tasa de natalidad más baja del mundo, si no es peleándose con Corea. Entonces, por ahí van. Pero básicamente, el sureste de Asia, bueno, tenemos el caso de Filipinas, que está exportando, eh, pues básicamente mano de obra altamente calificada con las enfermeras, pero también tenemos el caso de Tailandia, que se está volviendo básicamente un centro de servicios altamente calificados a nivel de cuidados. Ya hay turismo médico en Tailandia. Entonces vemos que están aprovechando pues este tipo de oportunidades, ¿no? Para generar ingresos y desarrollar industrias, pero qué tan sustentable sea, no lo sé. Habría que ver también qué impacto va a tener esto a largo plazo. Em, y hay otros países, bueno, que están todavía muchísimo más atrasados a nivel social, económico, como lo son Laos o Camboya, que siguen siendo pues una incógnita, ¿no? De qué podría llegar a pasar en esos países en los próximos 20, 30 años. Yo creo que las oportunidades son muy grandes para ellos. Todavía tienen poblaciones muy jóvenes, entonces eh, habría que ver, ¿no? El sureste de Asia pues sí, tiene un poquito de todo, ¿no? Desde economías desarrolladas a economías en desarrollo. Entonces, las posibilidades son pues infinitas y va a depender mucho de las políticas que se desarrollen en cada país en los próximos años. Muchas gracias a los tres por estos comentarios que nos han hecho. También a mí me surgió mucho como una duda y es, o sea, ¿qué consejos nos darían o qué consejos le darían como a todas las personas para hacer como este cambio de perspectiva en el tema de la invisibilización de los cuidados
yo creo que se puede abordar desde diferentes perspectivas. Me interesó mucho como cómo podríamos hacerlo como desde la cotidianeidad, o sea, de nuestro día a día, cómo podríamos como, cuáles podrían ser como esas pequeñas acciones que hacemos que a la larga pudieran como generar un cambio tanto en la perspectiva de las personas, como en la forma como un poquito como de pensar, de ver las cosas y a lo mejor abordarlos desde estos temas de espiritualidad que nos estaban comentando. No sé si alguno de ustedes quisiera como decirnos un poquito qué podemos hacer o cómo podemos acercarnos a estos temas. Bueno, igual tomo la palabra. Eh, o sea, una de las estrategias que me parece que se ha hecho y me parece que inicia justamente con algunas feministas marxistas, socialistas, fue como reconocer el valor que tienen las labores de cuidados, los trabajos reproductivos. Y una de las cosas que hicieron y que se ha promovido y que se ha institucionalizado en muchos países, en América Latina, de hecho la CEPAL tiene varias comparaciones, son las encuestas de uso de tiempo. ¿No? Las encuestas de uso de tiempo lo que nos permiten es visibilizar la cantidad de horas que destinan, sobre todo hombres y mujeres, para los cuidados, para los trabajos reproductivos. ¿No? Y a partir de esto, o sea, estas encuestas no solamente serían números que tendríamos que tener, sino que a partir de ellas se pueden desarrollar políticas públicas justamente para transformar, ¿no? Para hacer una distribución de los cuidados que sea mucho más equitativa, porque, bueno, digamos, en los cuidados sí hay o la categoría o el eje de dominación de género es muy claro en los cuidados. Entonces, las encuestas de uso de tiempo nos permiten reconocer esas desigualdades, pero también de pronto en ciertos espacios, como en la ruralidad, es difícil implementar estas encuestas porque es difícil también dividir, digamos, estas tareas, ¿no? O sea, los trabajos productivos están vinculados con los reproductivos, con los cuidados. O sea, no hay una clara diferencia como se plantea generalmente desde lo teórico y desde las sociedades más occidentales y occidentalizadas de estas diferentes labores. Entonces, las encuestas también tienen sus límites, sus limitaciones, pero bueno, son una primera estrategia que se ha impulsado y que se ha institucionalizado para esto. También hay algunas autoras que han trabajado el análisis de los cuidados. Ahorita, por ejemplo, pienso en Valentina Perrota, la uruguaya, una socióloga uruguaya, que habla de las políticas de transformación cultural. Estas políticas de transformación cultural son, digamos, campañas que lo que buscan es cambiar esas cotidianidades, ¿no? O sea, que buscan hacer énfasis en que las mujeres no somos cuidadoras naturales, ¿no? Pienso en el caso de Bogotá, donde hubo una campaña que se llamaba A cuidar se aprende, como para hacer énfasis en que los hombres también pueden cuidar, ¿no? Y en diseñar, digamos, políticas o estrategias o programas para también acompañar a los hombres a que realicen estas labores de cuidado. Entonces, bueno, esas son algunas de las estrategias que pienso ahora que podrían generar esta transformación y que podrían visibilizar, ¿no? La importancia que tienen los cuidados, porque los cuidados, como decíamos, son fundamentales para la reproducción de la vida, pero también son fundamentales para la reproducción del capitalismo, porque los cuidados se han vuelto una externalidad que garantiza la acumulación. Entonces, visibilizarlo me parece implica esto, ¿no? Recuperar esas metodologías, pero también implementar políticas, prácticas, programas que permitan una redistribución de los cuidados entre la sociedad, pero también en el diamante de cuidados, en los espacios en donde los estados son omisos y no generan políticas de servicios o donde no hay participación de otros sectores, pues también habría que ver cómo hacer esa modificación. Muchas gracias. ¿A alguien más le gustaría como comentarnos un poquito acerca de esto? Bueno, muy brevemente, Eh, como de antropología creo que tendría que hacerlo, ¿no? O sea, es que tal cual como dijo Adriana, realmente me pareció muy buena participación. Por ejemplo, en el caso de Bogotá, que mencionó que son las manzanas de cuidado que se ha implementado en el pasado gobierno y pues también hay cursos para los hombres para que cambien los pañales y así, ¿no?
La participación misma en el trabajo de cuidado, pues finalmente creo que nos dará la conciencia a poner los zapatos de otros, es creo que la clave del cuidado, me parece, ¿no? Pero algo que me interesaba mucho es que también la participación de Adriana, que hubo la mención sobre esta idea de Ubuntu o esta, digamos, interdependencia que hay, ¿no? En las comunidades africanas, en las personas los sujetos comunitarios que viven en estos espacios, como esta cosmovisión de ellos, ¿no? Pero algo que estaba viendo muy interesante es que cuando hay conflictos, por el caso, por ejemplo, de Ruanda, eh, hasta tiene nombre, se me olvidó, creo que se llama Palaba o Paraba, no sé. Es una forma de dialogar entre las comunidades, que yo creo que también entraría en marco del cuidado también, que que se crean un espacio, no es para ir a confrontar y maldecir frente, ¿no? Frente así, que decir lamen- lamentada, ¿no? No es así, sino que eh, se encuentran en ese espacio y los diálogos comienzan, se fluyen como si fuera conversaciones cotidianas y cada quien participa, empiezan a decir cosas y finalmente llegan a como un acuerdo después de mucho tiempo, ¿no? Después de mucho tiempo de conversación. Esto tiene mucho que ver también como la toma de decisiones de los pueblos indígenas de aquí, de México o de América Latina en general, que tienen que hablar, precisamente hablando de comunidades zapatistas, por ejemplo, ¿no? Pero también en las comunidades japonesas tradicionales, así eran las formas asamblearias, que tenía que cada quien hablar de los casos, tal cual cosa pasó hace mucho tiempo, ¿no? Y así como ir eh, tratando de ponerse de acuerdo, ¿no? A través de las exposiciones de sus ideas, sin buscar esas confrontaciones. Y eso es, creo, algo que en todos los continentes tenemos experiencias y podemos como dialogar a partir de eso, que creo que no lo hemos vivido como tal, pero como reinventar, rebuscar estas formas de convivencia, me parece como un desafío muy interesante. No sé si desvié un poco, pero eso fue mi reflexión. Gracias, Muchas gracias. gracias. Doctor Pablo, ¿le gustaría agregar algo? Sí, bueno, yo voy a hablar más bien desde una perspectiva completamente personal y creo que es necesario incluir más a los hombres en este tipo de cuidados, así como ya lo mencionó Adriana y Nori con estas experiencias de Bogotá, aquí en México también hace falta mucho pues sensibilizar más a los hombres e incluirlos más en esto, ¿no? De que ellos también puedan participar en los cuidados. Yo en mi caso acabo de tener, bueno, tuve una hija hace 2 años y tuve que aprender desde cero a ocuparme de ella porque pues nadie nos dio cursos. O sea, yo tuve que buscar la información de mi cuenta porque todo estaba enfocado hacia la madre, ¿no? La madre tiene que darle el pecho, la madre tiene que cuidar del bebé, eh, pero en nuestro caso fue un poco más complicado y acabé yo ocupándome mucho de mi hija, lo cual estaba muy bien, estoy muy feliz haciéndolo, pero básicamente fue así, bueno, ¿y ahora cómo lo hago? Porque nadie me dijo cómo hacer esto, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una falta, pues, bastante grave, ¿no? De comunicación y de información eh, para pues básicamente 50% de la población. Entonces creo que ahí hay una brecha muy grande, pues, y una cantidad de oportunidades por parte de los gobiernos que aprovechar, ¿no? Además de que sí ya también hay que pues empezar para desinvisibilizar esto. Hay que también hablar que hay que remunerar mejor a las mujeres que llevan a cabo cuidados, porque muchas veces se cree que los cuidados deben de ser eh,
remunerados de manera bastante baja, y lo cual pues no es cierto, ¿no? También es cansado y toma mucho tiempo y a veces formación llevar a cabo cuidados de calidad. Básicamente creo que eso. Ah, bueno, y también, como ya se mencionaba antes, creo que también, pues, vemos en otros países, sobre todo en Europa, que ya también los hombres, pues, se les da, si no la misma cantidad de días libres para participar de manera activa en el cuidado de los hijos, pues en México también debemos de aumentar esos días, ¿no? Creo que ahorita estamos en 10 días, que 2 semanas pues no es absolutamente nada para pasarlo con un recién nacido y conocerlo y aprender a cuidarlo, ¿no? Entonces, pues esas son cosas que se podrían cambiar. Hasta aquí mi participación en ese punto. Muchas gracias a todos. Y bueno, pues sí, también un poquito lo que decía la doctora Adriana Franco acerca de la adecuación de los espacios aquí en México. En específico, yo he visto, por ejemplo, cuando sales como a los restaurantes y demás, en los sanitarios, usualmente los cambiadores como de pañales de los bebés están específicamente en el baño de mujeres, ¿no? Y en el baño de hombres, pues no encuentras estos cambiadores. Ya he visto algunos lugares donde se han adecuado estos espacios y se han adecuado como unos baños familiares, pero la verdad es que vamos como paso a pasito, ¿no? Y no tan rápido como debiera de ser. La maestra Vania de la Vega Xota, le doy la palabra, por favor. ¿Tiene una pregunta? Sí, gracias, maestra Alma, y felicidades a todos los ponentes del día de hoy. Me dejó pensando la contribución del doctor Norijiza con respecto al Convini, ¿no? Hay como una serie de comentarios, se suele hacer viral qué venden, qué no venden, cómo funciona, ¿no? Y me llama mucho la atención cómo lo identificas como algo que contribuye a la no reproducción social de la familia japonesa y sí contribuye a este problema de soledad, ¿no? Entonces me dejó pensando varias cosas. Lo primero es que me parece que podría haber cierta relación con lo que sucedió en la posguerra con el boom de los electrodomésticos, ¿no? Que se decía que pues entonces ya se iba a facilitar la vida de las mujeres y no fue así. O sea, simplemente la carga empezó a ser mayor, porque entonces, pues sí eran espacios más pequeños que ahora se podría solucionar por medio de la limpieza por medio de una aspiradora o bueno, en la cocina una serie de electrodomésticos y que al final, lejos de solucionar, refuerzan, ¿no? los mandatos de género, que es un poco ahora lo mismo que está pasando con los robots. Entonces, yo lo he pensado en términos de tecnología, pero me gustaría saber si tendrías alguna reflexión en el tema de servicios, ¿no? Y por otro lado, también relacionado con el Convini, decías que tradicionalmente eran personas japonesas quienes estaban atendiendo y ahora ya no, ¿no? Ahora como que ya hay también extranjeros al frente, ¿no? Porque creo que siempre ha habido extranjeros como haciendo los sándwiches, ¿no? Con en temas de empaque, pero ahora ya también están en la atención al cliente, obviamente tienen que tener ciertas habilidades del lenguaje, cuestiones sobre conocimiento de la cultura japonesa. Y entonces me es inevitable pensar en esta decisión que tiene que tomar el gobierno japonés de cómo, ante la falta de mano de obra japonesa, entonces hay que apostarle o a la tecnología o a la mano de obra migrante, ¿no? Entonces, creo que hay muchas cosas en las que le ha apostado, pues no sé si es tecnología, ¿no? Desde las máquinas, las Jido Hanbaiki, las máquinas tragamonedas, pero ahora también, o sea, el hecho de que se esté contratando a, a personas que no son japonesas para estar frente a las cajas, frente a lo mejor pensar automatizar las cajas de los convini, cosa que ya sucede en los supers desde hace mucho tiempo. No sé si piensas que tenga que ver algo con el omotenashi, con términos de hospitalidad, o si tú ves alguna interpretación diferente. Muchas gracias. Bueno,
Sí, es una son preguntas que no tengo como forma de comprobar tal cual, pero sí el desarrollo de electrodomésticos que pues día por día todavía están en mejoras. Creo que algo que es muy característico de los japoneses es que están buscando permanentemente las mejoras, ¿no? Pero que sin embargo, como tú dices, yo estoy de acuerdo en el que se han aumentado, de hecho, las cargas domésticas. eh, y esta como que tiene una simetría, una analogía muy parecida a que como desarrollo mismo de eh, tecnología, por ejemplo, no, pues no ha liberado por ejemplo, los trabajos. Por ejemplo, Keynes, pues hablaba, ¿no? De que con las tecnologías, con el desarrollo tecnológico, pues las personas tendrían tiempos, mucho menos tiempos de trabajos, pero que, sin embargo, actualmente hay muchos trabajos que, a pesar de todas estas tecnologías, tienen todo este tiempo de labor que mismo Graeber, que ya cité, habla de bullshit jobs, que son el trabajo de mierda, que se traducen así, que son trabajos que realmente ni siquiera las personas que están a cargo de eso no pueden reconocer sus valores, ¿no? Eh, pero yo creo que no estoy como que... es tal cual como que no puedo decir más cosas porque la carga mayor sí está aumentando y no, en términos de la primera pregunta, habrá que analizar el porqué, ¿no? Del aumento de estas horas del trabajo o más bien como podría haber reforzado incluso el machismo porque por considerar que estos son trabajos fáciles, ¿no? Entonces, mas, sin embargo, ya no podemos estar en porque hay muchos factores que conjuegan también el desempleo o también la terciarización de trabajos. El sueldo japonés, pues no ha subido para nada en estos, tantas décadas, incluso ha descendido. Entonces, promedio, ¿no? El sueldo promedio. Entonces, tiene esta complicación de que no pueden estar entonces trabajando o nada más una eh, parte de la pareja actualmente, sino que tienen que trabajar los ambos, tanto el esposo como la esposa o la pareja, tal como quieran definirse, ambos tienen que salir a trabajar. Y yo creo que en ese sentido, no solo en campo, en la vuelta de los japoneses al campo, sino que en generación nuestra o más baja, sobre todo creo que hay más conciencias en cuanto a compartir el trabajo, pero también no tengo datos muy claros en cuanto a eso, ¿no? La segunda pregunta también es Mm, atención a los clientes que pues, los extranjeros están enfrente, pues es la escasez total de la mano de obra como la había mencionado y como lo mencionas. Y pues, pero como vimos en la conferencia de ayer, pues la tecnología creo que todavía está por desarrollar y el proceso de envejecimiento es mucho más rápido, ¿no? Entonces, por mientras optarían, creo, por mayor introducción de los migrantes. Algo que es muy curioso que te comento es que yo tengo un amigo que vive en Kioto. Él renta un espacio bastante económico y hace como 5 años, cuando por primera vez fui a su casa, alrededor vivían muchos japoneses, pero actualmente en este departamento, aparte de él, solo viven, no puedo distinguir si son de India o de Pakistán o de otros lados, no estoy muy seguro, pero las personas digamos, de esta parte
están presentes y, o sea, que creo que hay una, subterráneamente creo que están en muy gran aumento la migración en Japón y que ellos están ocupando estos espacios como un vacío que ha producido la sociedad japonesa y reitero que pues no sé si está favoreciendo realmente a ellos exactamente, a menos de que trabajen contratados directamente, por ejemplo, en 7-Eleven. Ok, si tienen sueldos mínimos al menos, pero si ya hay intermediarios, hay un problema. Y también las remesas que tienen que hacer, al igual que los mexicanos, para poder pasar la frontera, pues habrán pedido a los intermediarios de allá y a que tienen que cubrir los costos, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hay muchísimos problemas que ahí tenemos que todavía debatir, tenemos que también analizar, necesitamos, creo que un nuevo enfoque que deberían de desarrollar en Alada y en varios lugares donde podemos ir desarrollando estos impacto de migraciones actuales en la sociedad japonesa, ¿no? Bueno, extendí mucho, no sé si he contestado en alguna parte. Muchas gracias. Por temas de tiempo tomaremos una pregunta más, pero voy a pedir su apoyo para que por favor sean muy breves, tanto como en la pregunta con la respuesta. Y le doy la palabra al maestro José Luis Maya. Muchas gracias. Muchas gracias, Alma. Pues trataré de ser breve y ahora que mencionaba Adriana precisamente sobre que el trabajo de los cuidados recae principalmente en las mujeres, pues yo estaba reflexionando que en México ocurre lo mismo, pero creo que es una cuestión, si tú quieres, hasta de cultural, Adriana, porque anteriormente el hombre es quien trabajaba y la mujer es quien cuidaba a los hijos. Actualmente ya se han tenido que incorporar al mercado de trabajo tanto las mujeres como los hombres, pero la responsabilidad de ir por los niños y cuidar a los niños, por ejemplo, sigue siendo de las mujeres. También los quehaceres domésticos también son de las mujeres. Yo conozco muchos casos que son profesionistas ambos, pero quien anda corriendo con el niño para llevarlo a la guardería por las mañanas o incluso ir a recogerlo y demás cosas, pues siguen siendo las mujeres. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que haría falta que incluso tuviera que considerarse dentro de las políticas públicas para que pudiera realmente hacer eco precisamente este tema de los cuidados, que no solamente las mujeres sean las responsables, no solamente de la educación, porque también incluso podemos hablar del deporte. Los niños, sobre todo los atletas que salen adelante, cuando tú les preguntas de pronto historias de vida, es que han sobresalido gracias a que la abuelita los llevaba a los entrenamientos, ¿no? De otra manera no lo hubieran podido lograr porque, pues bueno, los papás están trabajando y no lo pueden hacer. Entonces, pues esa es mi reflexión. No sé si para el caso de África siga siendo lo mismo, Adriana. E incluso, por ejemplo, es más marcado en la provincia de pronto cuando la mujer hay la necesidad que se incorpore al campo laboral, de pronto dicen, es que qué van a decir mis familiares, es que qué van a decir mis amigos, ¿no? Si yo como hombre soy el responsable de sostener o llevar el sustento al hogar. Entonces son como de cierta cosa, de cierta manera prejuicios que tenemos y que se siguen conservando a estas alturas todavía en la actualidad. Bueno, ese era mi comentario, entonces no sé qué piensas al respecto. Sí, bueno, voy a intentar también ser muy breve, luego no se me da, pero voy a intentarlo. Sí, creo que sí podemos pensar como en elementos culturales y por eso en algunas ocasiones se habla como de políticas públicas de transformación cultural, ¿no? Como con el objetivo, o sea, la cultura no es algo estático, la cultura es algo que va cambiando, entonces como ir cuestionando y cuestionar me parece también esa dualidad, porque en el caso del continente africano, me parece que el hecho de pensar como en el hombre proveedor y la mujer que se queda en casa para cuidar a las hijas, a los hijos, es también una creación a partir de la colonización. Antes del periodo colonial, las mujeres participaban en el espacio público y los cuidados se colectivizaban de manera muy diferente, ¿no? O sea, los hombres participaban también de los cuidados de los hijos. Si hay una cuestión, o sea, se reconoce una cuestión o una característica
sexual que garantiza la reproducción, pero en el cuidado de los hijos no se asumía que fuera algo exclusivamente de las mujeres, porque las mujeres también participaban en la esfera pública, ¿no? También ellas eran las que controlaban, por ejemplo, los mercados, el comercio, la economía, era algo que ellas controlaban, que ellas regulaban. Entonces, esta división que se ha hecho se genera también porque es muy funcional para el sistema capitalista, ¿no? El hecho de que las mujeres seamos quienes tengamos que quedarnos a cuidar a los hijos, mientras además, o sea, justamente estamos manteniendo la fuerza de trabajo, ¿no? Cuidamos a la fuerza de trabajo, alimentamos, vestimos, etcétera. O sea, mientras estamos haciendo esas actividades, los grandes capitales no retribuyen, ya lo decía por ahí Pablo, ¿no? No hay una remuneración por esos trabajos domésticos que se hacen porque se asumen que son trabajos que no generan valor porque no producen mercancías. Entonces, sí, efectivamente creo que tiene que haber una transformación incluso cultural, políticas que fomenten que no se vea como un estigma, ¿no? Que el hombre cuide, o sea, sino que se vea como parte de nuestras propias relaciones sociales y que me parece que hay ejemplos, en África tenemos muchos, pero hay ejemplos en otras comunidades en donde podemos ver eso, ¿no? Que la idea de el hombre proveedor es una idea que se sustenta para la reproducción del sistema capitalista. Ya incluso Engels mencionaba en algún momento, ¿no? Esta cuestión de la familia como el origen de la propiedad privada o bueno, de todas estas lógicas en el sistema capitalista. Entonces, mantener a las mujeres en estos espacios pues garantizaba esas dinámicas. Entonces, concuerdo, ¿no? Hay que transformar las culturas, hay que llevar a cabo programas como este de a aprender se aprende, que diga, a cuidar se aprende, porque las mujeres tampoco nacemos y ya sabemos cuidar y somos cuidadoras naturales, ¿no? También vamos aprendiendo, porque nos obligan a aprender eso desde pequeñas. Entonces, bueno, sí, hagamos una transformación social, una transformación cultural. Bueno, pues muchísimas gracias. A nombre de la doctora Alicia Girón, coordinadora del Programa Universitario Estudios sobre Asia y África, les agradezco a los ponentes, a todos los asistentes y a todo el equipo del PUGA que hizo posible este conversatorio el día de hoy. Y los invitamos a la segunda sesión de este conversatorio que se va a llevar a cabo el día de mañana a las 12 del día y el tema será espacios de cuidados. Muchas gracias a todos.